William Brickman, bueno, estoy absolutamente sorprendida por Antígona Plástica, lo empecé a leer ayer, teniendo en cuenta que te iba a entrevistar hoy, y lo voy a tener entre mi mesita de luz, porque bueno, estoy escribiendo un libro y esto eh, me, me conmueve y me influye notablemente. Por un lado, estableces esta lectura a partir del siglo XXI de Antígona de Sófocles, y al mismo tiempo debates sobre el tema del género, sobre el tema de la clase, sobre el tema de me parece a mí la subestimación de la mujer que reproduce cuando en realidad tendría que ser una sobreestimación, digamos, porque es precisamente la continuación de la reproducción. Así que bueno, explícame un poquito todo. Claro, claro que sí, Mónica. Eh, bueno, lo que me emprendí a hacer, la tarea que yo quería hacer era una lectura post-género desde la plasticidad de Antígona. Yo lo que quería hacer era juntar dos grandes influencias en mi vida, que son un amigo y un excelente filósofo que se llama Ángel Álvarez y que tiene escrituras sobre cosmética, que es brillante, y una filósofa francesa que se llama Catherine Malabou, que es justo la persona que está trayendo los conceptos de plasticidad neuronal y de cómo nuestra mente tiene la capacidad de adaptarse, de cambiar y transformarse, y lo está trayendo a la filosofía y lo está trayendo a como la vida cotidiana y nuestras prácticas. Entonces, a partir de un engarce de estas dos filosofías, lo que quería hacer yo es escribir sobre Antígona, porque Antígona era algo que se me había quedado rezagado desde el 2012 en mi tesis doctoral. Y yo creo que quizá habría que abordar brevemente el mito de Antígona y por qué es tan importante. Es algo que se sigue leyendo, ¿no? Se escribió casi 500 años antes de Cristo y se sigue leyendo y se sigue reinterpretando. Y básicamente es porque es una tragedia bastante básica, ¿no? Antígona es una mujer a la cual la ciudad, en la forma de Creonte, que es el rey, le impone una ley, le dice tienes que hacer esto, y esa ley va en contra de las tradiciones o las leyes de la familia a las que tendría que obedecer Antígona. Y bueno, por toda una estructura muy trágica, porque es lo que les encantaba, ¿no? Pues se pone a esta mujer en este entrecruce y ella tiene que decidir y por su decisión la sentencian a muerte, pero todo acaba, como ya dije, trágicamente, ¿no? Entonces, esa tragedia casi, casi 3.000 años después, sigue dejándonos mucho que opinar y eso fue la tarea a la que me propuse, ¿no? Tratar de leerla de una nueva manera que nos hable prácticamente hoy día, ¿no? Que nos hable a lo que hacemos, a los problemas que tenemos, a veces conceptuales o a veces teóricos en la vida, como tú dices, sobre género, sobre maternidad, pero para mí más importantemente sobre masculinidad, ¿no? Porque aunque el libro se llame Antígona Trágica, yo siempre lo vi como un libro sobre la rigidez y sobre la estoicidad y estaticidad que se le pide a la masculinidad para ser modelo. Bueno, por empezar, la tragedia sigue vigente, digamos, ¿no? Cuando tú escribes Antígona Plástica, uno puede decir que la tragedia, precisamente a lo largo de estos años, es una tragedia que se renueva, me parece. Sí, es muy interesante. Hay un escritor eh, alemán que se llama Christoph Menke que decía, no hay nada más actual que la tragedia, ¿no? Justo en la medida en la que más pensamos como humanidad que podemos dominar nuestros problemas, a la naturaleza, a las fuerzas que se nos ponen encima, entre más creamos que más lo podemos dominar, más se nos va a regresar, ¿no? Y más va a ser trágico ese esfuerzo y ese desenlace. Entonces, son lecturas que es impresionante, ¿no? No sé si coincidas conmigo, ¿no? Que Sí, las sí. abres y las lees y dices, pues sí, está en un lenguaje quizá un poco ajeno, quizá no fácil de leer, pero dices, hijo, es que esto me habla muchísimo de cosas que están pasando en la política, en las manifestaciones, en la calle, en mi caso, en la universidad. O sea, son lecturas que son muy actuales, yo creo, porque de alguna manera también son, y esto lo planteo en el libro, son el fundamento
del conocimiento occidental, ¿no? O sea, realmente, por más que queramos separarnos de ello, pues son esa base, son ese cimiento sobre el cual se desplegaron 2000 años de cultura. Puede ser que no nos guste, puede ser que lo critiquemos, puede ser que tratemos de sobrellevarlo o de pasarlo incluso. Yo diría que eso acabaría siendo trágico, pero hay que reconocer que es el fundamento, ¿no? Ahora, tú hablas del conocimiento occidental y me hablas de esta filósofa francesa y me hablas de Álvarez, un filósofo que te ha Sí. influido mucho a ti. Y yo siento, no sé qué dirás tú, que hay como un gran componente emocional en estos dos filósofos o en la manera que tú te acercas al conocimiento. Me parece que no es tanto el raciocinio que estábamos tan involucrados en el siglo XX. ¿Es un poco eso o intuyo algo? Dime. No, sin duda, Mónica. Este libro tiene una parte personal muy importante, que yo creo que cualquier académico o académica que te diga que en sus escritos, pues académicos, no hay nada personal, yo creo que te está mintiendo o no tiene corazón, ¿no? Porque siempre hay algo personal que es eso que te lleva para encontrar los temas que te interesan. En mi caso en particular tiene que ver con dos personas muy queridas a mí, que son mis dos papás, mi papá biológico y mi padrastro, que son dos hombres ya mayores. Mi padrastro falleció en 2018, mi papá sigue vivo, pero son personas muy mayores que por un lado se vieron forzados a transformarse para poder salir adelante. Entonces, los dos eran de una sociedad bastante tradicional, bastante rígida y rigurosa, uno de León, Guanajuato, otro de Oaxaca, y para poder seguir adelante tuvieron que romper con muchas de esas tradiciones, con mucha de esa formación que tuvieron de niños. Entonces hay una transformación, hay una plasticidad en esos primeros momentos de su vida que les permite cambiar, transformarse y por eso salir adelante y poder atender a las demandas de la sociedad en la que vivieron, ¿no? Y les fue muy bien, fueron excelentes modelos, por ejemplo, para mí, para seguir. Pero hacia el final de sus vidas, ya estoy casi casi que matando a uno, ¿no? Que sigue vivo, pero hacia el final de sus vidas, pues los dos se vieron inmersos en estos cambios que hemos tenido en los últimos 10, 20 años, que son cambios increíblemente acelerados, que son tecnológicos, sociales, culturales. O sea, el mundo ha cambiado en 20 años, yo creo que como ellos jamás lo pudieron pensar. Y las personas alrededor de él, mi hermana, yo, mi mamá, pues sí les pedíamos cierto cambio, cierta transformación. Y en ese momento ya se les volvió más difícil, ¿no? Esa transformación ya posterior en la vida, yo lo llamaría una segunda transformación, ahí ya no se pudo. Y la mayoría de las personas con las que hablas siempre te dicen, no, pues es que eso tiene que ver con personalidad, eso tiene que ver con carácter, eso tiene que ver con que ya están viejitos, ¿no? Con cosas personales y eso a mí no me era suficiente. Entonces, parte de la investigación de este libro es ver cómo, pues sí, puede tener que ver con tu personalidad, pero también en la sociedad hay estructuras culturales, arquitectónicas, físicas, materiales, que lo que hacen es recompensarte si no cambias, ¿no? Que es un poco el tema del libro, que recompensan la rigidez, que recompensan la convicción, pero la convicción en la idea de que te agarras de una idea y no puedes cambiar porque es la correcta, ¿no? Y que así es como se construían los modelos, como estatuas de mármol, que es lo que digo en el libro, ¿no? Que no deben de cambiar, lo que debo de seguir es yo debo de transformarme a lo largo de mi proceso de formación en algo, pero cuando ya llego a eso, que es ese modelo que tenemos social, entonces ahí ya no se vale volver a transformarme, ¿no? Sí, Ahí ya me tengo como, que quedar. Sí, como dice Wenceslao Bruciaga, por ejemplo, que estaba hoy citándolo, la sociedad es muy proclive a los convencionalismos, digamos, ¿no? Claro, Porque salen conservadora. totalmente. Estaba viendo en el Pensar Caminado de Friedrich Nietzsche que en realidad él empezó a caminar, y donde hizo sus mejores obras, porque tenía migrañas, digamos, ¿no? Es decir, hay una cosa esencial que forma parte de la vida del ser humano que no tiene nada que ver con los libros, digamos, ¿no? Y que origina también esas transformaciones. Claro, y es muy importante lo que dices, Mónica, porque al final del día hay como esta visión de que el conocimiento tiene que ser muy desinteresado o muy desapegado de las pasiones personales de alguien,
de la persona que escribe, ¿no? Para que sea válido. Pero al revés, yo creo que las cosas más potentes siempre vienen cuando hay un interés personal en lo que está escribiendo, porque tienes esta necesidad de entender, ¿no? Yo quería entender a mis papás mucho más allá de decir, pues es que está viejito, ¿no? Ujú. O los viejitos ya no cambian. Pues no, yo sí creo que hay algo más allá. Y como decías tú, es que las sociedades son conservadoras, pero es que ese es su fin es ser conservador. Una sociedad lo que quiere es conservar. Ahora, lo que quiero proponer en el libro, y que esto viene directamente de Malabú y de Ángel, es que quizá ahora estamos entrando a una nueva época, que quizá todos estos cambios tecnológicos del saber, de la manera de entendernos y de llevarnos, quizá anuncian un momento en el que la plasticidad, en que la posibilidad de transformarme, mi cuerpo, mi mente, mis convicciones, todo, puede empezar a ser una potencia, ¿no? Quizá antes no se podía por la tecnología, porque lo que teníamos era mármol, papel, Claro. ladrillo, pero que ahora, con toda la tecnología que tenemos, quizá tenemos que empezar a ver la posibilidad de transformarme diario en algo nuevo como una ventaja, ¿no? Y eso es la idea de la plasticidad de Malabú. No es solo una transformación y luego transformarte en algo, sino es poder, y lo dice Malabú, ir y venir. O sea, yo puedo ser hoy una cosa, mañana otra cosa, pasado otra, pero si quiero, pasado mañana, me regreso a la primera. O sea, puedo constantemente estar transformándome sin que sea algo que me demerite, ¿no? Y creo que es una potencia. Ahora, esa plasticidad se contradice con la teoría de la inclusión. A mí me parece que la inclusión es buena, pero el discurso de la inclusión es nazi. No sé cómo lo tomarías tú, pero yo creo que precisamente los discursos, esta cosa de defender a la mujer, de defender al minusválido, eso, se convierten en nazis porque no reflejan nuestra manera de sentir y de pensar y además de contradecirnos un poco con lo que pensamos, digamos. Claro, a ver, Mónica, en las primeras hojas del libro yo pongo Sí, que este libro, por eso te decía, es postgénero porque no es que no esté de acuerdo yo, por ejemplo, con las políticas de la identidad, con los claro. identity politics, como se han tildado en Estados Unidos, simplemente entiendo su poder, valga la redundancia político, entiendo que el fijar una identidad y decir, como grupo somos esta identidad, ¿no? Tiene grandes ventajas para conseguir derechos, para conseguir reconocimiento y todo eso es maravilloso, pero yo simplemente me quiero ubicar en el después de eso, ¿no? En un Claro. mundo en el que hay, en el que estoy libre de como tú dices, de la rigidez de una identidad, especialmente a lo largo del tiempo. Es decir, que yo no tengo que decir quién soy y como dices tú, atenerme a eso, ni cómo me veo, ni cómo es mi cuerpo, ni qué significa, o sea, toda esta mezcla, sino que puedo irme transformando hoy, mañana, en 2 meses, en 5 años, sin ningún problema, ¿no? O sea, no tengo que necesariamente pertenecer a algo rígido, puedo estar yendo y viniendo toda mi vida. Ahora, tú también hablas del futuro, pero también en tu libro, y yo lo vi así al menos, no lo leí totalmente, hay como una cosa del pasado, digamos. A mí, por ejemplo, quizás por pertenecer a un pueblo de Argentina, por no estar en el ajo, digamos, yo no crecí con esas discriminaciones, digamos, ¿no? Aprendí a ver esas discriminaciones cuando grande, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el pasado, digamos, y qué pasa con ir al pasado para recoger ciertas cosas? Yo ahí diría dos cosas, Mónica. La primera, que me parece muy interesante de lo que dices, es que es un poco similar a ti. Yo debo de aceptar que yo he vivido muy poca discriminación en mi vida. Pues al final del día, sí soy un hombre blanco en una sociedad en la cual eso se recompensa completamente. Pero creo que eso también te da una perspectiva, porque como tú, eh, lo que tienes que hacer es pues si no estás viviendo cualquier tipo de discriminación, sí tienes que aprender a reconocerla y aprender que es algo que está afectando a, por lo menos en México, a la mayoría de la población, ¿no? Y que eso es algo horrible. Entonces tienes que empezar a, como tú dices, recordar en tu pasado cómo se iban estructurando ciertas cosas y dices, ay, pues no manches, es que cuando esto pasó, pues claro que había toda una estructura social que era Claro, conducente para que eso pasara.
¿no? Que era conducente para que tú lograras ciertas cosas, para que te escucharan. Y como decías tú, esto no solo es en el caso racial, sino de género, de orientación sexual, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, sí, de ¿no? afecto. Pero hacia adelante, pues lo que tendríamos que pensar es, en lugar de replicar estas entidades que de nuevo reconozco su eficiencia política, y lo digo ahí, reconozco que son necesarios para conseguir derechos y para conseguir reconocimiento y para tratar de evitar violencia, pero también hay que pensar hacia futuro, ¿no? Entonces es agarrar ese pasado para decir, no nos quedemos aquí, pensamos en el futuro en el que la plasticidad absoluta, o como diría Catherine Malabou, la intercambiabilidad absoluta, puede llegar a ser una potencia y liberadora, o sea, para tener una mejor sociedad y una mejor convivencia entre nosotros y nosotras. Sí, como dicen los homosexuales, cuando yo sea precisamente como los heterosexuales, que no tenga que explicar mi sexualidad ni tenga que defender ningún derecho, vamos a ver qué es lo que pasa en ese futuro, digamos. Exacto, y entonces si eso le sumamos no tener que defender una transformación continua, me parece un Claro. mundo maravilloso, ¿no? Digo, hoy con la endocrinología, con la cirugía plástica, con ciertos prótesis, injertos, es más fácil cambiarme de sexo, cambiarme de apariencia, etcétera. Hay que pensar que esto va a seguir incrementando y que me va a dar la posibilidad de cambiar por completo mi cuerpo, yo creo, cuantas veces quiera. Y eso debemos de entenderlo como liberador y no como monstruoso, ¿no? Ujú. Es decir, como una potencia increíble de, porque además, Mónica, vamos a empezar a vivir hasta los 100, 120, 130 años. ¿Quién quiere ser una sola única cosa 120 años? Claro. ¿No? Quiero poder cambiar cuantas veces quiera para poder hacer que esa vida tan larga no solo sea sobrellevable, sino que sea bonita, agradable, alegre, retadora. Y la transformación yo creo que es gran parte de eso. Van las últimas dos preguntas. La primera es que Antígona Plástica es un libro de filosofía, pero además muy fácil de leer. Me hace acordar a mí cuando empecé a estudiar filosofía que había un libro de Morente que yo lo leía todo el tiempo, más allá de la filosofía, por lo bien escrito y por lo amable que era con el resto de las personas. ¿Lo pensaste así? ¿Lo pensaste para que no Al, lo leyeran solamente las personas especializadas? lo pensé hacia el principio, yo siempre quería que lo leyera un público amplio, pero cuando tuve el primer borrador no lo era. Ajá. Entonces hubo que regresar y tuve la suerte de que justamente en ese momento, pues, ¿qué será? Hace unos 5 años, no, menos, como hace 4 años, empecé a leer también a este filósofo italiano que se llama Emanuele Cocha. Y más allá de lo maravillosa que es toda su filosofía, Emanuele Cocha siempre escribe libros cortos con capítulos cortos. Y es una decisión consciente y además es atrevida porque puede ser que en el círculo de la gente que se viste de negro y que es más seria, no lo tomen como un producto que valga la pena leer, ¿no? Pero lo que sí hace es que hace que sea un libro, yo espero, más fácil para leer para muchas personas, que puedas además, que está consciente de los tiempos de una vida cotidiana, ¿no? Entonces son capítulos cortos, que tú puedas en 20 minutos leer un capítulo y ya sabes que algo tienes que hacer, pero en esos 20 minutos pudiste acabar un pequeño capítulo y luego tal vez otro mañana o pasado sin sentirte que te abruma, ¿no? Es que no puedo acabar ni un capítulo, entonces son capítulos cortos, lo tuve que romper después de ese primer borrador, lo rompí, lo volví a reescribir, lo hice en pequeños capítulos cortos y creo que quedó más accesible. Sí, escribir capítulos cortos no es nada fácil, digamos. Sí, no, no, no. No, es más terrible para el escritor, digamos, me parece. Sí, sí, sí. Ahora, la última es, ¿para quién está escrito este libro? ¿Qué tipo de personas crees que bueno, ahora va a estar leyendo Antígona Plástica? Pues yo espero que todo el mundo, pero en particular sí estoy pensando específicamente en mis alumnos y mis alumnas, especialmente en la idea o en esta noción, es que la noción es una realidad, Mónica, de que hoy la gente joven pues, está viviendo un poco un tiempo de crisis, no voy a decir de identidad, porque estoy en contra de la identidad, pero sí de forma, o sea, una crisis en la que por un lado el mundo les está diciendo, ve todo lo que tienes a tu disposición para formarte, ve toda esta ropa, todos estos maquillajes, todas estas posibilidades que tienes y que al mismo tiempo hay un sector que les está diciendo que eso no es serio y que eso no importa. Entonces creo que ahí hay un poco de confusión,
ahí hay un poco de angustia, yo siento mucha angustia entre mis estudiantes y la verdad está escrito para ellos y más específicamente para mi hermana, porque mi hermana estaba también estaba viviendo esto, a quien le mando muchos saludos, estaba viviendo esto y ella está muy feliz hoy día en aceptar justo que no tienes que ni decidir ni tu forma ni quién eres ahorita y que además se vale que a lo largo de tu vida la vayas cambiando. Entonces, ahora sí que aviéntate, no hay ningún problema y si no te gusta, pues lo cambias otra vez y si quieres volver a cambiarlo, lo cambias otra vez y no pasa absolutamente nada. Una de las cosas maravillosas que tiene este libro es que tú hablas precisamente de nuevos pensadores, ¿no? Digamos, ¿no? No tratamos de explicar la realidad de ahora con Nietzsche, que por supuesto es maravilloso, pero estos nuevos pensadores traen precisamente un pensamiento del futuro. ¿Lo sientes así? Sí, sin duda. Y son normalmente pensadores respetuosos, ¿no? Es decir, que como tú dices, han leído Nietzsche, Kant, Claro. Hegel, bueno, hasta atrás, pero que justamente también dicen, tenemos que reconocer que, que el tiempo cotidiano y el cambio, para algunos espeluznante, para otros completamente esperanzador, tan rápido y tan radical, pues requiere, sí, requiere de nuevos textos, de nuevas aproximaciones, de nuevas perspectivas, porque si no, pues nos quedamos en una sociedad conservadora que dice, pues siempre lo más viejito es lo bueno, ¿no? Y que sí lo es y que es maravilloso, pero también hay que combinarlo, ¿no? Hay que cambiar todo el tiempo, hay que estar leyendo al mismo tiempo Montesquieu y por el otro lado estar leyendo Ángel, ¿no? Entonces, creo que esa sería la idea. Muy amable y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, Mónica, y muchas gracias por la lectura y las palabras amables.